Hola compañeros, mi nombre es Simón San Martín y les voy a exponer el texto La memoria histórica chilena, actores, etapas y nudos convocantes del profesor Mario Garcés. En cuanto al autor, el profesor Mario Garcés, profesor de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, fue un ex militante del MIR, principalmente en los años 70. Es fundador y actual director de una organización no gubernamental llamada ECO, Educación y Comunicaciones, y gran parte de su obra la ha escrito sobre movimientos sociales, movimientos de pobladores y derechos humanos. Ya. Para introducir el texto es necesario un poquito construir el contexto de producción del texto, que es una presentación que hace el autor en Argentina en el marco de la Red Internacional de Historia Social en el año 2013. Y como indica el mismo autor, el contexto de producción de este texto constituye, a su parecer, una nueva etapa para la historia chilena, ya que terminada la etapa de los gobiernos de la Concertación, la nueva etapa se caracteriza por el retorno de la derecha política al gobierno en 2010 y por la reemergencia de los movimientos sociales, especialmente el movimiento estudiantil del 2011. El tema central del texto, a mi parecer, es la caracterización de la memoria histórica chilena a partir del trauma del 11 de septiembre de 1973 hasta nuestros días. Como propósito de la ponencia, y como lo indica el título, se trata de identificar etapas, actores y nudos de la memoria, lo que lleva, según el autor, a tener en cuenta la historicidad de la historia. Esto último es muy importante y lo explica el autor al afirmar cómo la memoria cambia y se modifica en el tiempo. A modo de tesis, abarcando todas las posibles miradas del texto, se puede afirmar que la memoria cambia según la sociedad, en el sentido de las disputas y los aplicados, del papel de los medios de comunicación y de la justicia, así como también de la política pública con relación a la memoria, desde las políticas de reparación hasta la creación de sitios de memoria. Otro tema tratado siempre con relación a la construcción de la memoria histórica son las fuentes para su estudio, la dificultad de su abordaje por la constante negación por parte del Estado, principalmente durante la dictadura, y el trauma del recuerdo de las víctimas. Para el autor, la construcción de la memoria tiene las marcas de la transición a la democracia, ya que es ahí cuando emerge al espacio público y al debate más general. Sin embargo, es anterior a ella. Se empieza a configurar desde el mismo día del golpe y trasciende en los tiempos que corren, con lo que él llama un boom de la memoria. Como partida está la pregunta, ¿por qué la memoria? Aquí es donde el autor, de una manera esquemática, en lo temporal divide tres etapas o nudos de memoria y actores a partir de ciertas proposiciones del historiador norteamericano Steve Stern, el cual dedicó parte de su obra a la memoria chilena post-dictadura. A partir de Stern, plantea como su base temporal y temática tres proposiciones para problematizar la memoria chilena. Primero, está la cuestión de la memoria en relación con definir el significado del trauma colectivo que significó la acción militar del 11 de septiembre de 1973, una situación que a juicio del autor es difícil de nombrar y requiere elaboración porque supera la imaginación histórica de los chilenos. Se trata de una experiencia que puso en cuestión todos los modos de hacer y pensar la política entre los chilenos. Segundo, la memoria como esencial en el proceso de recomposición de la cultura y la política chilena. Primero en la segunda década de dictadura y luego en la primera década de transición, donde aún se apreciaba la presencia de los militares y el legado de la dictadura. Esta etapa se caracteriza, según el autor, por el establecimiento de un nuevo pacto social y político,
que contenía tareas de reparación, además de iniciativas y soportes materiales e inmateriales para procesar lo vivido. Un tercer problema que atraviesan los tres ejes temporales y que en la actualidad, tanto de la ponencia del profesor Garcés como de la nuestra, sobre todo desde el 18 de octubre de 2019, toma mucha urgencia y relevancia, es el de la legitimidad de las instituciones del sistema político, de la justicia, de la democracia. Para el autor, la legitimidad cobra fuerza en las luchas de la memoria a través de la historia reciente del país. Para contextualizar estas tres problemáticas, el autor distingue al menos tres etapas o fases. La primera es la memoria en la fase de la dictadura. Son visibles dos memorias que se conforman durante la dictadura. Primero, y desde el mismo día 11, se estructura una memoria oficial, marcada por el discurso y acción de los militares ante el avance del cáncer marxista, personificado por la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende. Después, a partir de 1978-1979, se comienza a expresar una memoria opuesta a la oficial, la de las víctimas, a través de las distintas agrupaciones de víctimas de la represión, lo que articula estas demandas y que constituye las primeras aproximaciones a la memoria en desarrollo es la exigencia de verdad sobre el destino de los desaparecidos. ¿Dónde están? Representa ya en ese entonces un reclamo inicial para la construcción de la memoria. La memoria en la fase de transición. En esta fase, que a juicio del autor es la más expansiva de la memoria, se pueden distinguir dos etapas. La primera, que trata sobre las disputas por la verdad y la justicia, y una segunda etapa que sigue a la detención de Pinochet en Londres, y que el autor explica más detalladamente a partir de los nudos de la memoria. La memoria en la fase actual. Se trata de procesos de construcción de cada memoria en curso que está adquiriendo nuevas significaciones, que se caracteriza por la emergencia de los movimientos sociales. Si bien el autor se plantea desde el contexto de principios de la década de 2010, también se plantea un proceso en curso, que notoriamente, a partir de ahora, explota el 2019, con una nueva emergencia de los movimientos sociales y una resignificación de reconstrucción de toda la memoria histórica chilena reciente. En cuanto a los ejes o nudos convocantes de la memoria, hay que aclarar que en este apartado se entiende, o el autor entiende por nudos convocantes, al igual que como nudos de la memoria, que en el sentido en que los movimientos sociales y sus líderes, en su búsqueda de organizar y construir la memoria, constituyen nudos molestos. Ahí la metáfora un poco de los nudos en el cuerpo social, exigiendo vínculos entre el imaginario personal, por una parte, y el imaginario más colectivo, una apelación a que la sociedad desde su experiencia individual construya la memoria colectiva. Ya, así como las fases de la memoria reciente, también los nudos o ejes convocantes se dividen en las mismas tres etapas. Primero, en la dictadura, el principal nudo eje del periodo de dictadura es la cuestión asociada a la lucha por la verdad en el campo de los derechos humanos. La consigna verdad y memoria proviene de esa lucha, donde a partir de la represión el Estado impulsó un ocultamiento sistemático y prolongado de la verdad. Si situamos la aparición de la memoria como consigna alrededor de 1978, es por ciertos hechos como la promulgación de una ley de amnistía y el descubrimiento de los primeros detenidos desaparecidos en los hornos abandonados de Lonquén. El autor, al final de cada apartado, hace alusión a las fuentes de cada periodo para el estudio de la memoria. Muy importante, sobre todo en el periodo de la dictadura,
donde existen variadas problemáticas desde el punto de vista de las víctimas. Aún hay resistencia a los recuerdos y desde el punto de vista del Estado hay una sistemática negación. Por lo tanto, el testimonio cobra principal relevancia, así como también las fuentes judiciales, las que paulatinamente van arrojando luces sobre los casos investigados. Nudos en la memoria de la transición. El principal nudo de la memoria de la transición es el informe Reti. Para el autor, la transición tiene una característica que prima sobre todo en sus primeros años hasta al menos fines de los años 90, y que es su ambigüedad, ya que carece de un texto constitucional, permitiendo la proyección de una constitución instaurada en dictadura, escrita en dictadura, con claros tintes autoritarios y que es heredera de la dictadura. Un primer nudo es el informe Reti, que para efectos de la memoria es una de las iniciativas fundamentales de los inicios de la transición y se articula en la constitución de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991, la cual produce este informe sobre la violación de los derechos humanos en Chile con resultado de muerte. Sus méritos es que es el primer registro oficial desde el Estado de la represión en Chile. Sin embargo, excluye la tortura como forma de violación de los derechos humanos, dejando muchos testimonios fuera para categorizar el informe. Otra disputa en torno a este informe que trata el autor alude a las interpretaciones sobre los caminos que condujeron al golpe. El informe plantea la tesis de la polarización como camino inevitable al conflicto entre las distintas posturas políticas del mundo civil. Esta tesis fue rebatida en 1999 por un grupo de historiadores que polemizaron con Gonzalo Vial, miembro de la Comisión Reti. Los postulados de este grupo se posicionaron en un acotado ambiente académico, como una mirada distinta para la historia reciente, abriendo espacios, sin embargo, para otras memorias, distintas de la oficial. Otra disputa también, o nudo de la memoria, fue aclarar si la violación de los derechos humanos fue producto de algunos funcionarios o si se trató de una acción institucional. Esto recién empezó a zanjarse cumplidos 30 años del golpe, cuando se publicó el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión y Tortura, que estableció definitivamente la prisión política y la tortura como una práctica institucional del Estado. Para el autor, tanto el informe Valech, que es el que recién aludía como el informe Reti, se pueden considerar desde dos perspectivas, en su calidad de fuentes para el estudio de la memoria. Primero como informes propiamente tales y como un conjunto de testimonios que ayudan a su elaboración. En este apartado, el autor nuevamente hace alusión a Steve Stern para explicar un concepto al cual el historiador norteamericano alude, que es el impasse de la memoria, y que fue un factor fundamental en la caracterización de la lucha por la memoria en los años 90. El autor nuevamente alude a Stern para caracterizar las luchas por la memoria en los años 90. Define estas luchas como un impasse de la memoria, aludiendo a la creencia cultural de que paralelamente a la urgencia por verdad y justicia, se asumía a Pinochet, los militares y sus partidarios como demasiado fuertes para que se pudiera profundizar en verdad y justicia. Esta cultura del impasse, sin embargo, sufre un cambio en 1998 con la detención de Pinochet en Londres. A partir de este momento genera lo que el autor denomina una judicialización de la memoria,
que es cuando se presentan, el autor narra las primeras querellas contra Pinochet en los casos de asesinato hacia participantes de la cúpula del Partido Comunista, y que representan los primeros intentos de hacer justicia y de construir una memoria a través de la justicia. Ya, por último, el autor plantea la distinción de los actores de la memoria, dividiéndola en tres aspectos: la memoria de la sociedad civil, la memoria popular y memorias militantes, que son otras fuentes también para construir la memoria reciente. La memoria de la sociedad civil: en los primeros años de transición, los debates en torno a la memoria se centraban en la acción desde y hacia el Estado. Sin embargo, esto fue cambiando y se desplazó hacia la sociedad civil. En esto ayuda mucho la edición de testimonios y memorias individuales, haciendo del testimonio una fuente de inestimable valor para la historia. Otro campo de producción de memorias son los sitios de memoria, que surgen primero para preservar el lugar de memoria, especialmente los campos de detención, tortura y desaparición, por ejemplo, Villa Grimaldi, Londres 38 y José Domingo Cañas. En este sentido, son importantes estos sitios para la tarea de la gestión cultural y para la memoria, porque se posicionan como espacios de visita y de realización de actividades que buscan preservar la memoria. La memoria popular, en tanto, el autor la sitúa en las organizaciones sociales populares como un campo y un sujeto de la producción de memoria. Remiten estas acciones colectivas populares no solo para resistir a la dictadura, sino también bajo la ocurrencia de varios procesos de democratización desde las mismas poblaciones. En cuanto a las memorias militantes, el autor plantea que obedece esto a un proceso más reciente de conocimiento de trabajos relativos a las militancias y a la experiencia de los partidos de izquierda durante la dictadura. De aquí, dice el autor, surgen nuevas miradas, así como innovaciones en las fuentes. Se accede a la documentación interna de los partidos y se recurre a la historia oral. Eso sería mi exposición. Muchas gracias.